el Señor tiene más para cada uno de nosotros, que nosotros podamos recibir toda esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Que no nos perdamos nada en esta noche, porque este mes va a ser glorioso. Amén. Va a ser un mes de gloria y de bendición. Libro de Isaías, capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho con ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Amén. Días pasados, charlando un poquito con mi hermano, en esas charlas así de familia, íntimas y de compañerismo que por ahí tenemos en la obra del Señor, y como familiar también, que es mi hermano José Luis. Él tiene un proyecto hace un par de tiempos, y esperamos que le ruego también sus oraciones para que el Señor pueda hacer que concrete ese proyecto. Él está preparando para escribir un libro, y Yolanda le preguntaba a mi señora, a José Luis, qué tal va el libro, y entonces ahí nos comenzó a comentar algunas cosas, y nos comenzó a compartir. Ella tiene más o menos los 2 primeros capítulos del libro, aquel que él está en preparación para escribir. Realmente por lo que él nos compartió, ¿no es cierto? Está muy bueno lo que él piensa escribir, está muy bueno lo que él nos compartió, muchas revelaciones de unas cosas nuevas de parte del Señor que por lo menos yo, aunque leí mucho, nunca había escuchado, y son cosas que el Señor le ministró a él personalmente, y él las quiere plasmar en un libro. Ojalá pronto él pueda hacerlo. Amén. Entonces, pero yo no voy a compartir lo que dice el libro, sino simplemente algo de lo que, porque entonces después lo compramos todos juntos. Amén. Vamos a vender los libros en cantidad, o vamos a repartir. Porque ese día sí, algo de lo que hablábamos era de lo tremendo que es la visión que Dios nos da, o el ministerio que Dios nos da. Si uno quiere entender el llamado de Dios, o la visión de Dios, o la misión de Dios para el hombre sobre la tierra, para qué Dios programó, para qué Dios predestinó al hombre sobre la tierra, qué fue lo que Dios pensaba cuando Dios creó al hombre sobre la tierra, y cuál es nuestro destino, muchas veces nosotros tendremos que remontarnos hacia lo que es, y eso compartíamos con él, ¿no es cierto?, hacia los primeros 2 capítulos de Génesis. Génesis 1 y Génesis 2 son los 2 primeros capítulos de la Biblia, donde usted sabe, mi hermano, en esos 2 capítulos no hay pecado, no hay maldad, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay peste, no hay problemas, no hay demonios que reprender, no hay que pedir perdón por los pecados porque no existían. Los 2 primeros capítulos de Génesis son tremendamente reveladores, porque hablan, antes del capítulo 3, habla de cómo Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando arranca el libro de Génesis, en capítulo 1, versículo 1, de entrada ya a la Biblia, cuando usted abre la Biblia, las primeras palabras que lee en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, Dios. Dando a entender de que antes del principio siempre fue Dios. Y después del principio, antes que la nada, fue Dios. Y después de todo, siempre va a ser Dios. Por eso es que comienza, en el principio, Dios. En el principio ya existía Dios. Uno dice, ¿y qué existía antes en el principio? Yo decía, una de las primeras preguntas cuando era niño, era, ¿y quién formó a Dios? ¿Y quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? Porque en nuestra mente somos finitos y no entendemos lo que es la eternidad. No entendemos a alguien que nunca nació y que nunca murió, nunca vive para siempre. Él nunca nació, a Dios nadie lo creó. Él no es que un día, Él existe desde siempre, Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Así es Dios, ¿no es cierto? Y en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el primer versículo de la Biblia, la mayoría de los cristianos creemos en que Dios creó los cielos y la tierra, amén. Y en el segundo versículo, las personas que son ateas, las personas que no creen en Dios, las personas por ahí que son evolucionistas, o aquellos arqueólogos que creen en la evolución, aunque no se ponen de acuerdo en el primer versículo de que Dios creó los cielos y la tierra, sí todos coinciden en el segundo versículo. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿No es cierto? Hoy en día se sabe por datos científicos, por datos arqueológicos, por estudios que se han hecho sobre la Tierra,
que antes de que el hombre existiese, mucho antes de que nosotros estuviéramos acá sobre la Tierra sufrió un cataclismo, tuvo un problema, hubo algo que pasó en la Tierra que hizo una explosión enorme. Los científicos, los arqueólogos, los evolucionistas, aquellas personas que estudian la geología de la Tierra, muchos no se ponen de acuerdo en qué fue lo que pasó. Algunos dicen, cayó un meteorito y explotó todo, ¿no es cierto? Cayó un cometa, cruzó por cerca de la Tierra. Lo cierto es que antes de que existiera el hombre sobre la Tierra, en la Tierra había caos y desorden. Y eso es lo que dice la Biblia. Versículo 2 de Génesis dice que la Tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia no dice qué fue lo que ocurrió o por qué la tierra estaba desordenada y vacía en los primeros versículos, sino que lo deja simplemente al azar. Algunos creen, hay algunas personas que creen, algunos teólogos que creen que hubo una guerra en los cielos hace millones de años y uno de los lugares de batalla, uno de los lugares de guerra, podría haber sido tal vez la tierra, y es tal vez por eso que la tierra se encontraba desordenada y vacía en aquel entonces. Pero lo cierto es que en un momento, y en eso coinciden también las personas que no creen en Dios, o aquellos evolucionistas, o aún los científicos, o algunos arqueólogos, que inmediatamente después de ese caos aparece el hombre sobre la tierra. El hombre comienza a surcar y a caminar como humanidad. Entonces, los evolucionistas creen que el hombre salió así de casualidad y apareció el hombre y comenzó a crecer y comenzó a andar por ahí, ¿no es cierto? Nosotros no creemos eso, creemos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y lo volvió a ordenar y lo volvió a reorganizar, y dice que Dios creó las tinieblas y la luz, separó las tinieblas de la luz, creó los cielos, creó las estrellas, creó el mar, creó los peces, dice que creó las lumbreras de los cielos, la luna, el sol, las estrellas, y comenzó a mirar la tierra, y Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los peces, llenó los cielos de aves, llenó la tierra de animales, llenó los mares de peces. Luego llenó de plantas el planeta que recién estaban haciendo, y dice la Biblia que todo lo creó Dios, los cielos y la tierra y todo lo que en ella habita, en 5 días. En 5 días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que había, y todo lo creó Dios por el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho, Dios mandó y existió, y fue la tarde, dice, fue la mañana y fue la tarde del día 5º y amaneció el día 6º. Cuando amanece el día 6º, dice Dios, hagamos, del original hebreo hagamos, del original griego hagamos, y de todas las Biblias traducen siempre, los primeros capítulos de Génesis, traducen hagamos. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Siendo Dios el único que estaba sobre la tierra, Él habla en plural, no habla en singular, no dice voy a hacer al hombre, sino que Él dice hagamos, dando a entender que aún desde el comienzo, desde Génesis 1:1, ya estaba la Trinidad de parte de Dios. Era un solo Dios, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Era Dios Padre creando, inventando, ordenando las cosas, y era su Hijo, que era la palabra. Por eso es que Dios habla consigo mismo. La palabra era Cristo Jesús, ¿no es cierto? Por eso es que Dios habla y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aunque Dios había creado todo con su palabra, y Dios formó los cielos y la tierra con su palabra, como decíamos la vez pasada, la semana pasada, Dios hubo algo que Él no formó con su palabra, sino que el 6º día Dios agarró tierra, Dios agarró barro, Dios agarró arcilla y formó al hombre. Lo comenzó a moldear con sus manos, no lo formó con su palabra, lo formó con sus manos, armó con arcilla un molde, creó las manos, creó los pies, creó los ojos, inventó lo que sería una cabeza y empezó a formar al hombre. No lo hizo con su palabra, lo hizo con sus manos. Y cada vez que Dios daba un molde, dejaba como una huella digital de parte del Señor sobre el hombre. Esa huella persiste de parte de Dios hasta el día de hoy sobre nuestras vidas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con sus manos, y cada vez que marcaba, cada vez que tocaba, su huella quedaba impresa en el hombre. Amén. Entonces cuando Dios crea al hombre, lo crea de esa forma, y no solamente eso, sino que además de eso sopla aliento de vida y espíritu sobre el hombre, para que el espíritu que hay en Dios también esté sobre el hombre. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos creen en esta palabra? Es Dios el que hace al hombre entonces a su imagen y semejanza.
¿Por qué? Él dijo, este lugar necesita a alguien que lo gobierne, necesita a alguien que lo mande. Y como Dios es en el universo, así dijo, así sea el hombre sobre la tierra. Así gobierne el hombre sobre la tierra y administre esto que Dios puso en sus manos. Entonces fue la mañana y fue la tarde del día sexto, y Dios creó al hombre, a su imagen y su semejanza. Pero los otros días compartíamos, ¿no es cierto?, una palabra, lo tremendo que es, ¿no es cierto?, porque si vos te fijas en la Biblia, el primer día de existencia del hombre, es decir, cuando el hombre fue creado en el día sexto, el día séptimo Dios reposó de toda su obra. Y uno dice, Dios no puede reposar porque Dios nunca se cansa, Dios no se fatiga con cansancio, Dios no es una persona que Él corre y se cansa, Él puede correr eternamente y nunca cansarse, amén. Sin embargo, dice la Biblia que en el séptimo día Dios reposó de toda su obra. Y si eso es más extraño y más tremendo, bueno, por lo menos Dios estaba trabajando. Sin embargo, el primer día de vida de Adán sobre la tierra fue un feriado, fue un día de vacaciones, donde él, el primer día que está, no, aunque Dios había trabajado, Adán no había trabajado en nada, no había hecho nada, recién nacía a la luz, recién nacía a la vida, recién nacía al mundo, y el primer día que él lo tiene junto a Dios en un feriado. Los otros días nosotros hablábamos, y algo de lo que algunos tomaron esa palabra, y gracias al Señor, porque algunos contaron testimonio, me contaron otro día, no sabía cómo dormí, me quedé dormido, y dormía en cantidad, porque hablábamos, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene descansar bien, reposar bien, dormir bien, comer bien, entender cuál es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vamos, estamos yendo también en cierta forma al primer día de vida de Adán sobre la tierra, porque dice la Biblia que cuando Dios lo crea a Adán, el primer día, ¿sabes lo que hace? No lo hace trabajar, no lo manda a labrar y a hacer las cosas, pues si no existía el trabajo. Algunos piensan que el trabajo es una maldición, pero yo te quiero decir, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición de parte de Dios y fue creado por Dios. Por eso vamos a la segunda parte, porque algunos se quedaron dormidos toda la semana y no fueron a trabajar toda la semana, ¿amén? Entonces vamos a entender que la segunda parte, el segundo propósito, el primer propósito es Dios formando al hombre y teniendo el primer día de feriado con el hombre, teniendo un tiempo de comunión con el hombre. ¿Por qué? Los otros días hablábamos de la importancia que tiene descansar, tomarse tiempo. Cuando Dios va a Elías, dice la Biblia que los otros días compartíamos, Dios le prepara una torta sobre las ascuas, y Dios le cocina, y Dios le prepara una comida. En cierta forma, hay un pastor que dice, un pastor de San Mateo, dice, Dios como mamá, y Dios muchas veces se revela a nuestras vidas como mamá. Dios no es hombre, muchos de nosotros tenemos, Dios es un hombre, un anciano de barba blanca. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no es hombre y no es mujer. Si vos vas a la Biblia, Dios no es hombre y Dios no es mujer. Y muchas veces Dios se revela a nuestras vidas, Dios se revela a su pueblo como Padre Celestial, como nuestro compañero, como nuestra fiel ayuda. Pero muchas veces en la Biblia nosotros no hemos visto. Yo la pasada escuché una palabra de San Mateo y a mí me abrió los ojos también, porque hablaba y decía, Dios como mamá. Muchas veces Dios se revela a nuestras vidas como nuestra mamá también. Aquellos que han perdido a su madre, algunos por ahí no entienden, algunos capaz que entienden. Entonces, pero muchas veces aquellos que han perdido a su madre, Dios también se revela a nuestras vidas como nuestra mamá, como nuestra cobertura. Aquellos que tuvieron mamás que lo rechazaron, mamás que no te quisieron, mamás que no te amamantaron. Dice la Biblia que Dios en algún momento habla de Israel y dice, cuando era chiquitito yo lo amé, yo le di el pecho, yo lo cuidé. Era Dios como mamá. Aquel Dios que daba de comer a sus hijos, el que daba a Elías, ¿no es cierto?, la torta, era Dios como mamá, era Dios cuidándolo, era Dios preparándole una comida. Porque muchos decimos, si vos no tenés papá, Dios es tu padre. Y bueno, y si vos no tenés mamá, Dios es tu madre. Amén. Dios te cuida, Él no es hombre, Él no es mujer, Él trasciende esas cosas, pero a veces nosotros con nuestra mente no entendemos. Y la primera parte, el Dios cuidándote, el Dios guardándote, el Dios mimándote, el Dios acompañándote, el Dios arropándote en la noche para que vos duermas en paz, para que vos no te crees y no pienses que estás huérfano, es Dios como mamá. La segunda parte es la parte esta, donde Dios se revela como nuestro Padre eterno. A ella es Dios como papá, y Dios mostrándole una misión al hombre sobre la tierra. Por eso nosotros decíamos que el primer día de Dios sobre la tierra fue para caminar con Él, fue para que Adán, el primer día de Adán sobre la tierra con Dios, fue para que Dios camine con Él. ¿Por qué yo me tengo que tomar tiempo a veces? ¿Por qué los otros días hablábamos de tomarnos tiempo? Porque cuando vos no dormís, cuando vos no descansás, cuando vos no te tomás tiempo y empezás a correr, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, y empezás a correr de un lado para el otro, empezás
andar por tantos lados, no escuchar la voz de Dios, no escuchar lo que Dios te quiere decir. Muchas personas no saben cuál es el ministerio que Dios tiene para su vida, y es porque no se toman el tiempo que tienen que pasar con Dios. ¿Cómo Adán iba a saber a qué era que lo llamaba Dios si Dios no pasaba tiempo con él, si Dios no le explicaba? Por eso los momentos que nosotros tenemos de descanso, los momentos que nosotros tenemos de tomarnos tiempos tranquilos, son también tiempos con Dios, donde Dios nos habla y donde Dios nos ministra y donde Dios nos revela su voluntad. Por eso es tan importante, pero aquella persona que corre de un lado para otro, el tiempo de descanso es tiempo de descanso, pero con Dios. Por eso cuando nace un bebito, ¿no es cierto?, en alguna casa, lo primero que se hace es tratar de que haya tranquilidad, tratar de que haya paz, tratar de que descanse, porque luego ese bebé va a ser grande y va a tener que enfrentar la vida, pero en los momentos de pequeño, de niño, hay que formarlo, hay que guiarlo, hay que cuidarlo. Esos son los primeros momentos, son tiempos de buscar la voluntad de Dios, son tiempos de tomarnos el tiempo con el Señor, tiempo de descanso, tiempo de recargar pilas. Hay momentos, nosotros buscamos a veces y corremos de un lado para el otro, pero si vos no te tomás tiempo para meditar en el Señor y para orar, ¿qué es lo que el Señor está hablando? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? Vas a correr por todo el Señor dice que te quiero mostrar mi voluntad, pero vos no pasás tiempo conmigo. Por eso nosotros ya decíamos de tomarnos tiempo con el Señor, de descansar, de dormir bien, para luego ¿qué? Para luego prepararnos en Dios a aquello que Dios nos llama. ¿Amén? ¿Se entiende más o menos esta palabra? ¿Van entendiendo, mi hermano? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, sabemos por qué Dios pasó ese primer día con Adán. Dios no le podía mandar al hombre a ir a ardarlo sobre la tierra, porque tenía que pasar el primer día con él para explicarle cuál era su voluntad. Por eso son los tiempos a veces que nos tenemos que tomar, aún los tiempos de noviazgo, aquellos que están de novios. No te apures con las cosas que Dios te quiere mostrar, porque hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para prepararse, hay un tiempo para buscar la voluntad de Dios, donde vos buscás la voluntad de Dios y vos te preparás hacia aquello que Dios te está llevando y aquello que Dios te está mandando. Amén. Pero tenés que pasar ese tiempo de paz y de tranquilidad. Si todo el tiempo estás corriendo, todo el día estás con la televisión embarullándote y la música, todo lo que da, y no pasas tiempo con el Señor, no vas a conocer la voluntad de Dios. Por eso es que Adán lo primero que hace es pasar tiempo con Dios. Y nosotros los días hablábamos de eso, de tomarnos tiempo para descansar, pero no solo para descansar, sino para tomarnos tiempo en paz con Dios. Orar en nuestro cuarto. Vienen problemas y la gente sale corriendo. No se van a orar, no se ponen a consultar al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Si vos perdés 2 o 3 minutos orando al Señor antes de tomar una decisión, vas a ganar decisiones de bendición. Pero muchas personas no se toman ese tiempo, no saben que tienen que pasar tiempo con Dios. Por eso Dios tenía que revelarle la voluntad a Adán. Y cuando Dios le revela la voluntad a Adán, lo primero que le dice Dios es: llenad, multiplicados, sojuzgad sobre toda la tierra, fructificad y multiplicados, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales de la tierra, fructificad y multiplicados. Y yo he preparado, por eso dice Dios, ¿no es cierto? Dios dice, Dios había preparado un huerto en Edén, Dios había preparado un huerto en el paraíso. Cuidad de este huerto y guardalo. Esa fue la primera tarea que Dios le dio a Adán. Porque alguno por ahí dice, el trabajo es una maldición. El trabajo no es ninguna maldición, porque en ese tiempo, Génesis 1 y Génesis capítulo 2, no había ninguna maldición, no existía la maldición. Y ya era creado el trabajo. Dios creó al hombre para que trabaje, para que emprenda. Es más, la Biblia dice que Dios trabaja y Jesús trabaja y su Padre también trabaja hasta el día de hoy. Dios creó al hombre con un emprendimiento, con una visión. Amén. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Dios creó al hombre aún para trabajar. Por eso la maldición no es una maldición trabajar, es una bendición. Dios te creó con el espíritu de trabajo, de emprender cosas. En el trabajo, en el sentido, el primer trabajo que Dios le dio a Adán, ¿sabes cuál fue? Que cuidara su huerta. Dios plantó una huertita, Dios plantó una huerta con lechuga, con acelga, ahí no sé qué puso. Y lo cierto es que le dijo a Adán, tenés que ir y labrar la huerta. El primer trabajo que tuvo Adán fue un trabajo de labrador, un trabajo de cuidador, un trabajo que tenía de un hombre que tenía que cuidar una huerta. Ese fue el primer trabajo. Por eso nosotros cuando vamos, y a veces, por si vos no lo sabías, pero a veces hay personas que plantan huertitas. A mí yo no sé cuántos de acá en la iglesia tienen huerta, pero yo en algún tiempo tuve algunas huertas, y uno planta unas acelgas, planta una lechuga, y vos después vas y cortás unas acelguitas, y cortás una lechuguita, y vos decís, tanto trabajo, tanto que cavó, tanto que plantó vos con 2 pesos, ¿sabés los manojos de acelga que comprás? ¿Sabés la cantidad de lechuga? Pero sin embargo, ¿sabés lo lindo que es cuando vos plantás y cuando vos cosechás eso? Es como que te llena, ¿no es cierto? Aquellos que tienen huertas saben, vos agarrás y vos cortás eso y es re lindo, te hace bien a tu espíritu. Y tal vez sea
que en lo profundo de nuestro corazón, allá en lo más hondo de nuestro corazón, todavía recordamos que la primera tarea que Dios le dio a Adán fue que labrara una huerta. En cierta forma nos encontramos con nuestro antepasado. Y hasta el día de hoy se sabe, ¿no es cierto?, aquellas personas que sufren de drogas, de adicciones, de cosas marginales. Vos sabés que los sacan de la ciudad y los llevan a las granjas y ahí le hacen cordeña en las vaquitas, que planten las plantitas y que cuiden las cositas y que coman de todo eso y que beban de todo eso y que no salgan de ese lugar. Porque estas cosas le limpian aún hasta su espíritu. Amén. Porque Dios había preparado así. En el principio Dios preparó al hombre para que señoreara, para que sojuzgue y para que le cuide el huerto del Edén. Por eso es un espíritu natural y normal en el hombre el querer progresar, el querer crecer, porque Dios preparó a la tierra para que la tierra te produzca sus frutos, para que la tierra te dé las cosas. Y la primera sensación, yo no sé si alguno siente esa sensación, pero la primera sensación, cuando brota alguna semillita o cuando una plantita, ¿no es cierto?, vos tenés y vos la vas a cosechar, vos la vas a comer, es como que sentís que como que la tierra te la está regalando, ¿no es cierto?, que vos sentías, aunque vos trabajaste, ¿no que sentís que a veces yo sentía como que me la regalaba, como que algunos, la gente, los indígenas decían la madre tierra, sin embargo la tierra no es ninguna madre, Dios es nuestro mamá y nuestro papá, amén. Por eso yo decía en el primer pasaje, sin embargo la tierra está preparada para darte sus frutos. Dios preparó la tierra para que la tierra produzca los frutos y te los dé a vos. Por eso Dios creó al hombre con el ámbito de progreso, con el ámbito de trabajar, con el ámbito de crecer, con el ámbito de multiplicarse, que la tierra le dé ladrillos, le dé casas, le dé muebles, que el hombre gobierne sobre los cielos, que gobierne sobre los mares, que gobierne sobre la tierra, que plante y que crezcan las cosas. Pero el hombre, aún en el tiempo del paraíso, debía trabajar por eso. El trabajo no es una maldición. La maldición es que el trabajo dice que iba a labrar la tierra y la tierra le iba a producir espinos. Es decir, al hombre le iba a costar mucho más ganarse aquellas cosas. Pero el propósito de Dios era que el hombre viviera en la abundancia, que creciera en cantidad. Por eso es que cuando Dios lo pone al hombre, en Génesis capítulo 2, no había pecado, no había maldad, no había cosa mala. Estaba el propósito eterno de Dios, el plan perfecto de Dios sobre Adán y sobre Eva. Y dice que Dios lo puso cerca del río Éufrates, cerca del río Heidekel, donde había oro, donde había piedras preciosas, donde había zafiro, ónice. Dios lo pone en medio de la abundancia. Dios lo planta en medio de la abundancia. Y cuando vos plantás una huerta, si vos vas, todo aquello que tienen huerta, los primeros días vos comés, pero después te da tanto. Vos plantás y lo normal que uno hace generalmente es que tenés tanto que empezás a convidar a los vecinos, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿por qué si planté un chiquitito? No, porque la tierra se prepara para darte la abundancia. Porque Dios es el Dios de la abundancia, ¿amén? Dios no anda con cosas pequeñas. Dios prepara al hombre para vivir en abundancia, para habitar en la abundancia. Y eso algunos por ahí no entienden, porque vos decís, pero estaba Adán y estaba Eva. Vos decís, le creó el planeta entero. ¿Por qué no le preparó, no sé, un meteorito, algo chiquitito? Pobre, que eran 2 personas nada más. Y Dios dice, porque yo soy el Dios de la abundancia. Creó el planeta entero. Un planeta entero para 2 personas. Y todo lo que en él había era para ellos 2. Ellos eran dueños y señores de todo lo que existía. Porque Dios era Dios de la abundancia. Por eso es bueno, ya te digo, Dios lo pone, si vos vas a Génesis capítulo 2, dice que Dios lo pone cerca del oro, cerca de la plata, cerca de las piedras preciosas. Es bueno que el hombre, por eso el hombre dice, ¿por qué yo anhelo estas cosas? ¿Por qué yo deseo? Y están la gente, ¿no es cierto?, que dice, eso es pecado, eso es el deseo de la carne. Y no, el deseo de Dios era que el hombre viviera en la abundancia, que extrajera el oro, que extrajera la plata, que extrajera de la minería, que extrajera de las cosas y que viviera del fruto de eso, que trabajara la tierra y la tierra le produjera en abundancia. El pecado vino y a todas las personas y las maldijo y agarraron las personas y muchos tienen mucho, ¿no es cierto? Hay unos pocos, pocos tienen mucho y muchos no tienen casi nada. Amén. Pero eso lo hizo el pecado, eso lo hizo el diablo. Dios cuando lo creó en abundancia para cada uno de nosotros. Ese era el propósito de Dios. Por eso nosotros hablamos, y ya te digo, antes de que existiera el pecado, antes de que existiera la maldad, Dios ya mandaba al hombre a que trabaje, a que se esfuerce. Pero muchos se quedan con el trabajo material, se quedan con lo que te brinda la tierra, con un coche, con una casa, con un auto, con tener bienes materiales. Pero Dios no solamente lo creó al hombre para eso. La tierra te tiene que producir sus frutos y te los va a dar, porque la tierra anhela darte sus frutos. Pero dice la Biblia que Dios le creó al hombre para señorear y sojuzgar
sobre toda la tierra, para gobernar. Cuando Dios creó a Adán, Dios no creó a un tonto, Dios creó a un hombre a su imagen y semejanza, con poder, con autoridad, con dominio sobre toda la tierra. Cuando viene la serpiente, Adán tenía más que poder, más que fuerza, más que capacidad para echarle a patadas a la serpiente. Sin embargo, él no hizo eso, él se rindió al pecado y a la maldad, y el hombre subyugó su vida y todo el planeta hacia la maldición del diablo. Por eso es que en este tiempo está el príncipe de este mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Pero el diablo es un usurpador, él no tiene que estar en este lugar. Por eso decimos espíritus inmundos, no son de este mundo, no pertenecen a este lugar. Vinieron a usurpar, vinieron a quitarnos aquello que Dios había puesto en nuestras manos, aquello que Dios había puesto en Adán. Y Adán se lo regaló al diablo y a sus huestes espirituales de maldad. Pero el propósito de Dios, cuando nosotros entendemos, comprendemos que la misión nuestra no es solamente fructificar, no es solamente tener en abundancia, sino que también es señorear y sofocar sobre la tierra, gobernar sobre la tierra, reprender al diablo y que huya de un lugar, transformar la tierra. Por eso nosotros, cuando somos siervos de Dios, gobernamos sobre la tierra y bendecimos el planeta. Bendecimos el lugar donde estamos, porque el mandamiento de Dios, por eso cuando nosotros vemos en la televisión, vemos a Greenpeace, aquellos que cuidan las cosas verdes y la no contaminación y qué sé yo, el Hijo de Dios no tiene que contaminar tampoco. ¿Por qué? Porque Dios te llama a gobernar la tierra, Dios te llamó a gobernar la tierra, a cuidarla, y cada vez que vos cuidás la tierra, vos estás cumpliendo con el plan perfecto de Dios, porque ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios, señorear y sofocar, mandar y gobernar sobre la tierra. El diablo vino a quitar y dijo, fructificad y multiplicaos, y habla no solamente de multiplicar en hijos y llenar la tierra, sino también habla de multiplicar la fe, multiplicar la esperanza, multiplicar la bendición, bendecir a los que nos rodean, transformar este mundo para bendición. Nosotros el 25 de mayo vamos a estar celebrando aquí no sé si vamos a comer un locro o algo de eso, pero tiene que haber en abundancia, mi hermano. Nosotros tenemos que tener la abundancia para multiplicar y aún hasta para dar a los que estén alrededor, aún hasta para compartir a los vecinos, porque Dios es el Dios de la abundancia. Amén. Dios nos creó para vivir en la abundancia, que el enemigo no nos robe y no nos quite la visión, porque Dios cuando lo creó al hombre, lo creó con capacidad de señorío, con capacidad de gobernar. Y dice la Biblia que cuando Dios lo creó al hombre, lo puso sobre todos los animales, sobre todas las bestias. Por eso es que hasta el día de hoy el hombre gobierna. Y cuando Dios va y trae todos los animales delante de Adán, dice que Adán le pone el nombre a cada especie, y hasta el día de hoy cada especie tiene el nombre que Adán le puso. Sin embargo, aunque nosotros estamos en Génesis capítulo 2, también no quería dejar pasar esto, sino que es importante que es entender el plan de Dios. Ese era el plan perfecto de Dios. Esa era la idea que Dios tenía sobre la tierra. Luego, en capítulo 3, se viene el lío, se vienen todas las cosas malas, ¿no es cierto? Pero hasta el Génesis capítulo 2, el hombre estaba en la voluntad perfecta de Dios, y caminaba con Dios, y andaba con Dios, y vivía con Dios, y tenía en abundancia. Ese era Adán. Sin embargo, vos fijate que algo de lo tremendo es, y yo no quería dejar pasar esto también, sino que aunque todo era perfecto, aunque todo era santo, aunque todo era puro, dice que aunque Dios había creado todo bueno, había algo que no era bueno en el huerto del Edén. Y aunque no había pecado, aunque no había maldad, aunque no había enfermedad, aunque no había necesidad de pedir perdón por nuestros pecados, y aunque el hombre tenía comunión con Dios y tenía la abundancia, dice la Biblia que no era bueno que el hombre esté solo. Y es ahí donde Dios crea el primer matrimonio, amén, de la Biblia. Dice la Biblia que Dios permite que Adán duerma en un sueño profundo y extrae de su costado una costilla y crea desde su costilla, crea a Eva. Hablando del sueño profundo, habla de que Dios saca como de los sueños más profundos de Adán, del anhelo más deseado de su corazón, de su sueño hecho realidad. Cuando él abre los ojos y ve a Eva, él ve su sueño hecho realidad. Amén. Por eso cuando vos tenés una esposa y cuando vos la mirás, ella es tu sueño hecho realidad de parte de Dios. Amén. Hay esposas acá, dígame amén, las esposas, amén. Cuando tu marido te tiene que ver, marido, cuando ven a su esposa, sepan que ese es tu sueño hecho realidad. Cuando yo la veo a mi esposa, yo cuando era novio de ella, yo le decía un poema, yo le decía, de detrás de mis párpados, mis sueños mejores parecieron saltar, y con eso yo la conquistaba a ella, ¿no? Pero era mi sueño, mi esposa es mi sueño hecho realidad. Esa era Eva. Y Dios creó un Adán para una Eva para un Adán. No 10 Adán para una Eva, ni 10 Eva para un Adán. Creó un Adán y una Eva. El primer matrimonio. El paraíso no es perfecto si no estaba el matrimonio. Así como hoy en día tanto se vulgariza y la gente no se casa y hace esto y hace lo otro. Sin embargo, aún en el paraíso no era perfecto y no era un perfecto paraíso
si no existía el matrimonio. Mirá qué tremendo. Mirá qué cosas de parte de Dios. Yo, cuando leía esta palabra, a mí me impactaba. Y cuando dice la Biblia, dice en el libro de Isaías que acabamos de leer, ahora yo cantaré una canción que hable de mi amado. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, y él había plantado y había preparado vides escogidas. Decir vides escogidas, ¿amén? Decir vides escogidas. Dios había preparado vides escogidas, y las vides escogidas eran las que él plantó. Ahora decir con tu boca, decir, yo soy una vid escogida. ¿Amén? Yo soy una vid escogida. Y Dios plantó las vides, y Dios cercó ese lugar y preparó